Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, les saludamos y damos una cordial bienvenida. Continuando con nuestras telecapacitaciones en relación al asma bronquial en pediatría, el día de hoy nuevamente presentamos al doctor Juan Carlos Torres Salas, neumólogo pediatra. En la actualidad está a cargo de la jefatura de servicio de neumología en nuestra institución. Él tratará el tema manejo del asma bronquial en el escolar. Damos pase al doctor Torres. Puede empezar, doctor. Ok, buenos días. Voy a compartir pantalla. A ver, me dicen si es que se puede ver, ¿ya? A ver, ¿ven la pantalla? ¿Sí, no? No, ya, sí. Sí, ven la Ya pantalla. no. Okay. A ver. ¿Se ve en la pantalla, cierto? Sí, está moviendo la pantalla, sí. Ya, listo. Entonces vamos a dar inicio un poco acerca de cómo es el tratamiento del asma en el niño escolar. Esto, hay que considerar que el asma tiene unas cifras muy bajas de control, muy bajas de control. Entonces ¿qué es lo que está pasando? ¿Estamos diagnosticando bien? ¿No estamos diagnosticando bien? ¿Estamos tratando pacientes con asma? ¿Estamos tratándolos bien? ¿Cuánta asma hay en el Perú? ¿No? Como dice acá en las interrogantes, ¿cómo haríamos para diagnosticar asma en niños grandes, mayores de 5 años? ¿Cuál ha sido el impacto del asma en Latinoamérica? ¿Por qué es importante investigar sobre nuevas cifras del asma y qué estrategias hay para el diagnóstico de asma en niños grandes? El estudio ISAC, un estudio donde se hicieron varios cuestionarios acerca del asma en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Evaluó que aquí en Perú, ¿no? Hay mucha prevalencia de asma. Cerca del 20% de todos los pacientes que tienen eh, síntomas de asma tienen asma, ¿no? Es 20% es bastante. Y cuando hablamos de las metas en niños, de llegar a un asma controlada, el control apenas llega en el 2,5%, es muy baja realmente. Y estas cifras se han mantenido a lo largo de los años. De hace 15 años que las cifras de control de asma son bastante bajas en Latinoamérica y en el mundo en general, ¿no? Muy poquitos tienen asma controlada y es porque pienso yo que la mayoría de pacientes al llegar al consultorio por síntomas de asma se les ofrece solamente tratamiento de rescate, o sea, solo salbutamol. Muy pocos indican corticoides inhalados como está acá en la diapositiva y menos aún se tratan con medicamentos combinados. Hay que perder el temor al uso de corticoides inhalados. Eso, digamos, ayudaría muchísimo al uso del corticoide sistémico, que ese sí es al que tenerle, digamos, precaución, ¿no? En ese estudio grande que se hizo, 3.500 pacientes importantes, siempre lo coloco porque fueron pacientes que fueron evaluados por médicos, ¿no? Y que dependiendo del nivel del asma que tenían, no recibían medicación para controlar el asma. Luego de un tiempo, le dijeron, bueno, ¿cómo están? ¿No? Y de todos esos pacientes que habían recibido medicación preventiva, 28% estaban bien controlados, pero el 70% o estaban parcialmente controlados o no controlados, que habían tenido, por ejemplo, una exacerbación de asma o necesidad de usar corticoide sistémico. La mitad de todos los pacientes que estaban usando medicación preventiva se les cerraba el pecho, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Ahí estaban usando medicación preventiva, pero aún así estaban con síntomas. O porque estaban dándole menos medicamentos de lo que necesitaban, o el asma que tenían era mayor, ¿no? Pero ellos decían que su asma estaba controlado. Por ejemplo, de los que estaban descontrolados, el 55% decían, yo siento que mi asma está yendo bien, aunque estaban con corticoides sistémicos, estaban con salbutamol, digamos, a demanda, ¿no? Pero ellos tenían síntomas de que no estaban controlados, pero ellos decían que estaban bien.
porque para su realidad estar bien, de repente no ir al hospital, pero es no tener tos, ¿no? El uso de corticoides orales en más de 4 veces al año se asocia a efectos secundarios que pueden ser serios, ¿no? Como lo que están aquí pues acá: hipertensión, diabetes, obesidad, cataratas, úlceras, osteoporosis, fracturas, retardo en el crecimiento, ¿no? En pacientes pediátricos. Corticoides orales, no corticoides inhalados. Si nosotros nos centramos en los síntomas, en tratar los síntomas, estamos solamente viendo la punta del iceberg. No estamos viendo qué es lo que hay abajo. Lo que hay abajo es lo que debemos de tratar realmente, ¿no? Y eso se trata con corticoides inhalados, de repente con medicación combinada. Pero muchos en la receta dejamos solamente salbutamol, prednisona y de repente un antihistamínico y se acabó, ¿no? Y lo que estamos haciendo sin querer es contribuir a que esa inflamación aguda que viene por los broncoespasmos que están apareciendo una y otra vez, desencadenen cambios crónicos, ¿no? Y finalmente una destrucción de la vía aérea que se llama remodelamiento pulmonar. Y eso porque los cambios agudos que se suceden en la vía aérea, producto del broncoespasmo y la inflamación alérgica que es de tipo TH2, dañan pues el pulmón. Es un pulmón normal, perdón, acá. Es una anatomía patológica de un pulmón normal y esto es un pulmón que está remodelado, ¿no? Donde hay crecimiento e hipertrofia del músculo liso, hipertrofia de las glándulas mucosas, un extenso infiltrado inflamatorio. Eso ya es irreversible. Cuando hay remodelamiento pulmonar, que son los cambios estructurales de la vía aérea, por más medicación preventiva que usemos, ya no se revierte, pierde función pulmonar, hay mayor posibilidad de que haga EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la etapa adulta con limitación a la actividad física. Eso hay que evitarlo haciendo más diagnósticos. Hablamos la vez pasada del diagnóstico del asma en el preescolar, ¿no? Del índice expectativo de asma, el modificado que ayudan mucho para poder hacer el diagnóstico en el preescolar, donde un criterio mayor, por ejemplo, tener asma parental o eczema atópico o estar sensibilizado a ácaros, ¿cierto? Eleva mucho la posibilidad de que haya asma. Eso también se puede tomar en consideración en el niño grande. Aparte, en el niño grande ya podemos hacer pruebas de función pulmonar, como por ejemplo la espirometría, ¿no? Donde vemos que un cambio de la espirometría en más del 12% en el BF1, en esa espirometría, por ejemplo, el paciente aumentó un 28% en el BF1, ¿no? De 4 litros 61, pero de 3 litros 43, 3 litros 43 a 4 litros 53, que es un 28%, ¿no? Eso es importante considerarlo porque cuando nosotros hacemos función pulmonar, tenemos que ver si el paciente tiene signos espirométricos de asma. Pero también hay que tener en cuenta que la mayoría de niños con asma leve inclusive, y algunos pacientes con asma moderada, tienen espirometrías normales. No esperemos que la función pulmonar defina el diagnóstico de asma en un niño que tiene muchos síntomas. Es solamente una herramienta. Si yo tengo un paciente que tiene sibilancias recurrentes, tiene sensibilización a ácaro, mejora con salbutamol, ¿cierto? De repente en la familia mamá o papá ha tenido asma y tiene espirometría normal, no le hagan caso a la espirometría. Ese niño tiene asma y tiene necesidad de usar medicación preventiva. Las pruebas de función pulmonar a veces no son 100% exactas, ¿no? Y a veces hay que hacer algunas cosas como, por ejemplo, prueba de esfuerzo, ciclometría de impulso, ¿no? De repente otras pruebas que evalúen mejor la inflamación pulmonar, como por ejemplo óxido nítrico. Eso nos puede ayudar. ¿Cómo hacemos el manejo del asma en el niño? Va a depender mucho de qué paciente estamos tratando, ¿no? El tratamiento del asma puede ser adecuado o inadecuado porque es insuficiente o porque no hay adherencia, ¿no? El objetivo del tratamiento del asma, uno, es mejorar síntomas, es mejorar función pulmonar, es reducir el uso de corticoides, de corticoides orales y de broncodilatores de acción corta, que mejore la calidad de vida, mejore
esa limitación a la actividad física y evitar las exacerbaciones. Creo que eso es mucho más importante. Uno puede calmar los síntomas de repente con el tratamiento del broncoespasmo mismo, pero la idea también es que no recaiga. Y aquí es donde muchos cometemos el error. Damos medicación preventiva para controlar los síntomas que tiene el paciente en ese momento, pero no damos medicación para evitar el riesgo. Y eso se llama medicación preventiva, un tratamiento preventivo que controle los síntomas de asma y evite que se vuelva a exacerbar, que vuelva a hospitalizarse. Recordemos que con cada exacerbación el paciente daña más su vía aérea y puede provocar remodelamiento pulmonar, ¿no? Entonces ahí hay que tener en cuenta la severidad de la enfermedad, cuán activa está, porque puede ser severa, pero puede ser controlada, así como puede ser leve, pero estar descontrolada. Ambos tienen síntomas, ¿no? Hay que averiguar el fenotipo, o ahora se llama endotipo, que es el tipo de inflamación que se sucede en el paciente con asma, y ahora están hablando de genotipo, o sea, tratar al paciente en base a la sensibilidad genética que tienen estos pacientes para poder tener asma y el tratamiento que deberían recibir. Y también tener en consideración algunos factores ambientales o comorbilidades que podrían hacer que el tratamiento de asma no sea adecuado, como el tabaquismo en niños, perdón, en adultos, o el tabaquismo pasivo que tienen algunos pacientes porque los papás, mamás o familiares mayores fuman en casa y eso hace pues, que dañe la vida del paciente. Importante también en cuenta tener la obesidad y la rinitis alérgica como una comorbilidad que puede empeorar los síntomas de asma. El niño obeso, que cada vez vemos pacientes con obesidad, tiene un mal control del asma por la misma obesidad. Entonces, si vemos un niño gordito que se enferma cada rato, esos chiquitos requieren cada vez más medicamento. Ellos necesitan más medicamento que los niños que no están gorditos. Importante dentro del tratamiento del asma también hacer que el paciente no siga aumentando de peso. ¿Por qué? Porque si sigue aumentando de peso, el asma no se va. El asma finalmente tiene un comportamiento en el cual suele irse, ¿no? Entre los 6 y 8 años deja de molestar. Pero si nosotros no, no controlamos el peso también, el asma no se va. Y aquí hay un video de cómo, por ejemplo, en el Dr. House, no sé si lo verán, a ver si me avisan si lo ven. ¿Ven el video? ¿Me Sí, pueden? se ve al doctor House, pero no se Ok, escucha. perfecto. Ya, perdón. No, no hay problema. La cosa es que vean esto. Ya. El doctor House le dice a la paciente que su alma está descontrolada, ¿no? Y le dice, ¿usted usa el inhalador? Esto, sí, y lo hace bien. Y me dice, yo no soy tonta, yo lo hago bien. Entonces, a ver, enséñame, dice, cómo lo hace, ¿no? Y miren cómo ella usa el inhalador y cómo se lo coloca, ¿no? Como si fuera un perfume. Y eso es como una parodia, ¿cierto? Lógicamente, esto es televisión, pero eso es realidad. Eso le pedimos con permiso a la mamá, cómo inhala el paciente, ella a su hija. Uy, perdón, se fue. Vamos otra vez. Y miren cómo ella inhala. Le coloca el medicamento en la nariz, ¿no? Y la mamá cuenta los 20 segundos. Por eso es importante que enseñemos a los pacientes una adecuada técnica inhalatoria para evitar nuevamente esto, porque de otro modo va a volver el paciente a recaer porque no le colocan bien. Eso no está bien, ¿no? Y eso, al verlo, lógico, es desconcertante porque la paciente venía porque no mejoraba del asma. Entonces se llama asma de difícil control. El asma de difícil control es que el paciente que no tiene asma severa, pero por técnica, por adherencia, ¿cierto? Por falta de educación en asma no se está controlando adecuadamente, ¿no? Entonces, nosotros hay que tener en cuenta que administrando medicamentos con aerocámaras valvuladas, ¿no? Ayuda mucho a que la entrega del medicamento sea mejor. Y ese es otro punto. El empleo de aerocámaras valvuladas con paredes antiestáticas en comparación con usar esas cosas de plástico que no ayudan, porque ya ha demostrado en estos estudios, como lo que hemos visto acá, que el uso de cámaras valvuladas y con paredes antiestáticas mejora
mejora la función pulmonar y reduce las hospitalizaciones, reduce los síntomas de asma, ¿no? Y hace que el niño se controle mejor, ¿no? En Perú se usa muchísimo estas aerocámaras de plástico, ¿no? Y esas aerocámaras de plástico no deberían usarse porque no garantizan una buena llegada del medicamento a los pulmones, ¿no? Basado en el GINA, el asma se divide en niveles de control, en controlado, parcialmente controlado y no controlado. Y dependiendo de cómo esté mi paciente, yo voy a aumentar o reducir la medicación. Si está descontrolado, le voy a dar más cada 2, cada 3 meses, ¿no? Lo voy chequeando. Si llego al control, sin síntomas, voy reduciendo medicamento cada 2, cada 3 meses, hasta encontrar el medicamento que el paciente necesita. ¿Ok? Entonces, para cada paso del tratamiento del asma en el niño grande, hay una serie de medicamentos que se deben usar. Lo que sí hay que tener en cuenta, uno, inmunoterapia, ¿funciona en asma? No, no funciona en asma, en niños. Es una medida que se está intentando evaluar, pero cuando nosotros buscamos en el internet información científica relevante que nos diga si la inmunoterapia podría ayudar en asma y podría sustituir al corticoide inhalado, no hay ninguna evidencia que eso suceda. Podría funcionar y de hecho funciona en rinitis alérgica, pero en asma no tiene cabida. Y si lo hubiera, sería para el paso 1, 2, 3, con el objetivo de reducir la dosis de corticoide inhalado, pero no para reemplazarlo. Un segundo. Estoy en una conferencia. En 10 minutos, por favor. ¿Ya? Gracias. Entonces, necesitamos ya retirar algunos conceptos que tenemos, ¿no? A veces enviamos a los pacientes con asma al alergólogo, ¿no? Y el asma es una patología propia del neumólogo y del niño del neumólogo pediatra o del pediatra, ¿no? Porque nosotros somos los que tratamos este problema. No hay cabida en asma de la inmunoterapia todavía y que tenga niveles, digamos, de evidencia aceptables. Lo que sí es usar corticoides inhalados desde un primer momento. Vamos a ver que Gina, desde el año 2019, ha cambiado mucho esto de usar solamente salbutamol para los pacientes que tienen síntomas diarios y que tienen tos y en otros modelos un salbutamol. No, ahora lo que uno espera es usar salbutamol con un corticoide inhalado. ¿No? ¿Por qué? Porque hay que saber que asma es una inflamación crónica de la vía aérea y nosotros comenzamos a tratar solo con beta-2 agonistas los síntomas de asma y no controlamos desde un primer momento también la inflamación del problema, no se controla. Y se ha visto que pacientes que habían estado usando salbutamol, ¿no? En algún momento hacen cuadros de broncoespasmo. No se termina, ¿no? Entonces es muy importante para esto, para evitar una exacerbación respiratoria, saber dar o prevenirla con medicación preventiva, ¿ok? Y segundo, tratarla, ¿no? Hay otro cápite dentro del asma, es el manejo de la crisis. En esa charla no vamos a hablar del manejo de la crisis, vamos a ver cómo prevenir la crisis, ¿no? Hay que saber que la crisis a veces uno puede evitarla, ¿no? Dándole más medicación. Lo que hacemos nosotros antes era, lo que se indicaba antes era darle salbutamol, hasta que en un momento se dispara todos los síntomas, disminuye la función pulmonar y tenemos que darle corticoides, ¿no? Corticoides orales y con eso bajar. El uso de corticoides orales para términos en general, significa una exacerbación, ¿no? Algo que debemos de evitar. En cambio, si nosotros usamos un tratamiento que no solamente sea con salbutamol, o sea, con beta-2 agonistas, ¿no? Que también reduzca la inflamación desde un primer momento, entonces podríamos evitar el uso de corticoides orales que, como hemos visto hace un momento, podría empeorar los síntomas. Y de hecho, sí, Gina, ya a partir de los 6 años, ha dicho que cada vez que usemos salbutamol, también le demos dosis baja de corticoide inhalado en ese momento. Por ejemplo, si tenemos a la mano fluticasona, budesonida, o beclometasona en su defecto, y que tengamos que darle salbutamol al paciente porque está con tos, también agréguenle una dosis de corticoide inhalado. O sea, dar salbutamol combinado con corticoide inhalado, ¿no? Y eso ya se ha visto en un estudio que se llama TREXA, que lo vamos a ver después, ¿ok? Es en el primer paso. En el segundo paso es darle corticoides inhalados a dosis bajas a todos los pacientes que tengan síntomas de asma persistente,
Pero otra opción es darle corticoide inhalado con formoterol, ¿no? A demanda. Eso lo vamos a ver en otro momento porque también se usa y digamos es mucho más tan efectivo como usar corticoide inhalado dosis bajas todos los días, pero también reduce la posibilidad de la carga total de corticoide inhalado. Otro, el paso 3, ¿no? Cuando no se controlan con medicación en paso 2, y eso siempre hay que evaluarlo cada 2, cada 3 meses, aumentar siempre más, ¿no? La indicación es aumentar un broncodilatador de acción prolongada o duplicar la cantidad de corticoide inhalado o agregar montelukast, ¿no? La elección es darle un lado, o sea, un corticoide, un beta 2 agonista de acción larga. Si el paciente no se controla con eso, lo que debemos de hacer es aumentar la cantidad, ¿no? A dosis media de corticoide inhalado con el ABA y referirlo. La mayoría de los pacientes se controlan con el paso 1, 2 y 3. Muy poco van a requerir paso 4 o 5. Eso ya deberíamos ver el especialista. Sin embargo, nosotros siempre mencionamos que la mayoría de pacientes con asma en Perú tienen asma leve, y entonces es menester del pediatra o del médico que atiende niños de poder manejar el asma usando corticoides inhalados. De repente no se controla con corticoides inhalados bajas, darle o agregarle un LABA, ¿no? Y eso ayudaría mucho a reducir la cifra de pacientes que van a la emergencia, que van a un instituto especializado, ¿no? Porque la mayoría de los pacientes en el hospital, por ejemplo, que vienen referidos, se controlan con corticoides inhalados o con beta 2 agonista de acción larga con corticoides inhalados. Acá la novedad es que desde el paso 1 ya debemos usar corticoides inhalados, ¿no? ¿Y por qué? Porque la mayoría de pacientes que usaban salbutamol, ¿no? O un grupo de pacientes que usaban salbutamol como tratamiento de rescate, tenían un aumento del riesgo de crisis de asma, ¿no? De hacer necesidad de corticoides orales. Eso se puede evitar agregándole un corticoide inhalado al salbutamol, ¿no? Y eso es un cambio importante porque asma es una enfermedad inflamatoria y con ello podríamos reducir, agregando corticoides inhalados, el exceso de salbutamol y el aumento pues de la mórbida mortalidad por asma. O sea, de que se hospitalice por asma, de que use corticoides orales por asma, agregándole un corticoide inhalado desde el primer momento. Este es el manejo del niño más grande, el niño de 12 años o más, ¿no? Donde ya no se usa beta 2 agonización corta, se prefiere usar formoterol, que es un LABA, que es un beta 2 agonización larga, pero que funciona tan rápidamente como salbutamol, como uno de acción corta. No es lo mismo que salmeterol, por ejemplo. Salmeterol y formoterol son dos LABAs, o sea, beta 2 de acción larga, pero quien tiene un efecto más rápido es formoterol, ¿no? Eso asociado a corticoide inhalado es el medicamento de rescate de elección en el niño de 12 años o más, ¿no? Igual en esos niños mayores de 12 años, en el paso 1 y 2 es lo mismo. 1 y 2 es el mismo tratamiento. Corticoide inhalado con baja dosis, en baja dosis con beta 2 agonista de acción larga y que ese sea formoterol a demanda. Ya como una terapia, digamos, alternativa, es usar corticoide inhalado a dosis baja todos los días o antileucotrienos. Y es lo mismo, si en 2, 3 meses no se controla, hace una crisis, se puede duplicar la cantidad de corticoide inhalado, se agrega montelukast, o la opción es usar ya baja dosis de la combinación LABA corticoide inhalado, siempre teniendo en consideración que formoterol debería ser el corticoide inhalado a elegir por el efecto rápido que tiene de reducir la necesidad de usar un tratamiento de rescate. También hay que tener en cuenta que desde el paso 3 en el niño grande hay algo que se llama terapia SMART. Terapia SMART o terapia inteligente, si lo queremos traducir, es para aquellos pacientes, ¿no? Que usan un tratamiento de mantenimiento y de rescate, el mismo, ¿no? El mismo se usa para los dos. Es decir, yo uso, por ejemplo, mañana y noche un medicamento y durante el día, si tengo síntomas, uso ese mismo medicamento. Y eso solamente es hecho con la combinación de formoterol, corticoide inhalado.
¿De dónde salen todas esas investigaciones, esas recomendaciones de estudios que se han hecho a nivel mundial, ¿no? Dirigidos por el grupo CARE en Estados Unidos? Y vamos a ver algunos, ¿no? Por ejemplo, estudio PIC, de manera bien eh, sucinta, ¿no? Fueron casi 300 niños, 2, 3 años, API positivo, randomizados para recibir fluticasona versus placebo. 2 años seguidos y luego ver el tercer año cómo les iba. 2 años seguidos, pero el grupo celeste usaba fluticasona, placebo, o sea, usaba cualquier cosa menos fluticasona, y vieron que los pacientes se controlaban muy bien, días libres de enfermedad con fluticasona, pero cuando dejamos de usar fluticasona en el tercer año, se comportaron al final tal igual que los que usaban placebo, diciendo, dando a entender que el asma no se cura, el asma se controla, el asma se va solita en algún momento, cuando tienen 7, 8 años, por lo general, la mayoría dejan de tener síntomas, pero mientras tienen síntomas, tiene que usarse medicación preventiva mientras tengan síntomas, ¿no? Porque ahí es donde el asma comienza a molestar. El estudio TREXA, ¿qué es lo que nos dice? Por ejemplo, el estudio TREXA habla justamente de casi 1000 pacientes en los cuales querían ver si beclometasona mañana y noche. Aquí están hablando de beclometona de partículas finas y ultrafinas. No es la beclometona que usamos nosotros, lo que hay en algunos hospitales en el Ministerio de Salud, que no es buena, que es una población CFC. Este es otro tipo de beclometasona. Asociada mañana y noche y asociada a una combinación beclometona con salbutamol a demanda. O sea, le daban mañana y noche Beclo y a demanda Beclo con salbutamol, corticoide inhalado con beta-2 agonista, que es lo que ahora se recomienda. Comparado con Beclo diario, o sea, Beclo mañana y noche, pero solamente salbutamol a demanda, o Beclo de rescate, que le daban, no usaban medicación preventiva durante mañana y noche, solamente usaban Beclo con salbutamol, y el placebo, en el cual solamente le daban salbutamol sin ningún medicamento preventivo ni corticoide inhalado asociado a salbutamol. Es lo que querían ver quién se exacerbaba primero, y era un poco previsible. Lo que iban a mejorar mucho era los que usaban beclometasona mañana y noche, como corticoide inhalado todos los días, pero ¿qué había en cuanto a la Beclo de rescate y placebo? O sea, al agregarle un corticoide inhalado al salbutamol. La tasa de exacerbaciones fue de 35%, que en la tasa de frecuencia del fallo representó un 8.5% versus 23% de solamente usar salbutamol. O sea, la mayoría de pacientes que usaban salbutamol, en un 23% se exacerbaba. Solo salbutamol, sin corticoide inhalado. Pero si le daban corticoide inhalado, esta cifra se reducía a 8.5%. En aquellos pacientes que tienen el paso número 1 y que solo requieren de usar beta-2 agonista, ahora cambian el chip. Beta-2 agonista, corticoide inhalado. Ayuda mucho más porque también estamos centrándonos en la enfermedad, en el poder antiinflamatorio del corticoide inhalado en una enfermedad inflamatoria, valga la redundancia, como se llama asma. El estudio Badger es un estudio en el cual se vio que pacientes que estaban usando ya fluticasona como corticoide inhalado y cómo se controlaban, que era lo mejor para hacer. Y lo que recomienda Gina es duplicar la cantidad de corticoide inhalado, le daban fluticasona, o le agregaban un LABA, ¿no? Un beta-2 ahorita es larga, como salmeterol, 2 veces por día, o le agregaban montelukast. Querían ver cuál de esos 3 medicamentos era mejor. Lo que Gina recomienda es que se use un LABA, y eso sale de esa observación de este estudio, ¿no? Donde vieron cuál tenía la mejor respuesta, y la mejor respuesta, de hecho, se vio en aquellos pacientes que habían agregado corticoide inhalado a un LABA, frente a duplicar la cantidad de corticoide inhalado, frente a agregarle antileucotrienos. Fue mucho mayor. Los 3 funcionaron, pero el cual funcionó mejor fue aquellos que le agregaron un LABA. En este caso fue salmeterol. Otros estudios estaban hablando y hablan acerca de cuál corticoide inhalado y cuál LABA es el que podría, o cuál combinación sería la ideal para controlar los síntomas. En el estudio STEI, el estudio AGET, el estudio COMPAS y dentro de otros estudios más, ¿no? Y se ve pues justamente que la combinación budesonida con formoterol en comparación con salmeterol o fluticasona, ¿no? Fue mucho mejor en términos de reducir la cantidad de niños que se exacerban o que tienen crisis de asma o que requieren hospitalizarse. ¿Por qué? Porque el formoterol, que tiene la combinación budesonida con formoterol, actúa mucho más rápido que la combinación salmeterol-fluticasona, ¿no? Entonces, recordemos que la tasa de efecto de formoterol son minutos, al igual que salbutamol. En cambio, con salmeterol
pueden ser varios minutos o varias horas de que haga efecto, ¿no? Entonces, eso ya se ha visto, ¿no? Se ha visto que comparando un LABA, es mucho mejor usar la combinación formoterol que cualquier otro corticoide inhalado. Y en nuestro país, en nuestro medio, existe formoterol acompañando corticoide inhalado como budesonida, por ejemplo. Y eso se ha visto en varios estudios. Cochrane es una de las revistas más confiables, ¿no? De las bibliotecas más confiables que nos hablan justamente de que sí, pues funciona, ¿no? Funciona en términos de qué paciente necesita corticoide oral. La menor cantidad fue aquellos que usaban la dosis de budesonida con formoterol a demanda y a necesidad versus salmeterol fluticasona con salbutamol, ¿no? También fue mucho mejor en reducir las hospitalizaciones o frecuencias de visitas a emergencia, ¿no? Y mejora también la calidad de vida, en cuestionarios de calidad de vida. Entonces ya se ha visto que en muchos estudios el uso de la combinación budesonida con formoterol, ¿no? Más que nada la combinación que use formoterol, asociación corticoide inhalado, es mucho mejor que cualquier otra combinación, ¿no? Para reducir la cantidad de pacientes que tienen síntomas de asma persistente moderada y que requieren, o severa y que requieren corticoide, que requieren hospitalizarse. Va mucho mejor darle esta combinación para controlar síntomas. También hablamos que hay en pacientes que tienen asma leve. Y es un estudio que comparó tres cosas. Comparó la efectividad de budesonida con formoterol con un grupo de terbutalina, ¿no? Esto es un estudio de 52 semanas de 3.800 niños de 12 años con asma leve, ¿no? Donde le dieron terbutalina, que son beta-2 agonistas de acción corta, budesonida con formoterol, a demanda, y budesonida mañana y noche de mantenimiento. ¿Y qué es lo que se vio? Se vio que en el grupo de que usaba budesonida con formoterol fue mejor que terbutalina, de hecho, ¿no? O sea, ya se ve que usar corticoide inhalado con un beta-2 agonista larga como formoterol o corta como salbutamol va mucho mejor que usar un beta-2 agonista de acción corta solamente, ¿no? Terbutalina o salbutamol. Pero cuando compararon, ¿no? Budesonida de mantenimiento mañana y noche con budesonida y formoterol a demanda, en términos de ver quién se exacerbaba menos, ambos eran iguales. Daba lo mismo usar un medicamento combinado que use budesonida con formoterol a demanda que usar budesonida o un corticoide inhalado mañana y noche todos los días. En niños con asma leve, ¿no? Pero lo que sí era menor era la carga total de corticoide inhalado que se daba. Lógicamente era mucho menor cuando se daba la combinación budesonida con formoterol. Si nuestro temor originalmente es darle mucho corticoide inhalado al paciente, que no deberíamos temerle realmente, ¿no? Usemos entonces un beta-2 agonista de acción larga como formoterol, o sea, budesonida de demanda para pacientes que tienen asma en el paso número 1 y 2, ¿no? A partir de los 5 años o 6 años como está en este estudio. Y van a tener la misma efectividad que usar corticoide inhalado todos los días, ¿no? Usando esta combinación, corticoide inhalado y formoterol, ¿no? Y eso podría ayudar a evitar que se exacerbe porque mejora la inflamación y mejora los síntomas y mejora la función pulmonar y no se exacerba el paciente. De hecho, usar el tratamiento que se llama SMART, o sea, mañana y noche y a necesidad, es una estrategia que Gina la ha catalogado como parte de su tratamiento y lo recomienda, ¿no? Recomienda el uso de terapia SMART a partir de los 6 años en niños que ya tienen capacidad de poder usar el medicamento combinado como formoterol asociado a un corticoide inhalado. Y no se olviden vitamina D. Vitamina D es una vitamina que tiene efectos como de una hormona, reduce la inflamación alérgica, ha demostrado en muchas enfermedades pulmonares, entre ellas asma, ¿no? Reducir la necesidad de corticoides sistémicos, hospitalizaciones, mejora la calidad de vida, función pulmonar, ¿no? Cuando se da dosis en promedio de 1.000 unidades internacionales por día. ¿No? Es un tema bastante largo, pero he tratado de ser un poco más bien conciso para poder, ¿no? Digamos, llegar hacia ustedes y saber que el niño grande tiene más opciones de tratamiento, pero son unas pocas
estrategias de terapia, ¿no? Pocos medicamentos que van a ayudar a la gran mayoría de niños, sobre todo el uso de corticoides inhalados. El uso de corticoides inhalados es la principal terapia del asma en niños y podemos usarlo a partir del paso número 1, asociado a un beta-2 agonista a demanda, y al paso número 2, todos los días, dosis bajas o asociado a formoterol a demanda a partir de los 6 años. Y luego, en el paso 3, terapia SMART, mañana y noche de necesidad. Ayuda muchísimo en calmar los síntomas, ¿no? Y creo que todos nosotros podríamos tener la capacidad de tratar a la mayoría de niños con asma, porque la mayoría de niños con asma tienen asma leve y se controlan con estas estrategias que hemos mencionado hace poco. Eso es todo lo que yo tenía que decirles por ahora. Si tienen alguna pregunta, yo estaría bastante dispuesto a contestar. Bien, doctor, gracias. Nos ha llegado por el chat una pregunta. Buenas tardes, doctor. Tengo a mis gemelos de 4 años. Hace 3 semanas han presentado síntomas de un resfrío seguido de tos persistente por las noches, motivo por el cual fueron atendidos y medicados con ibuprofeno para la fiebre. Pero uno de ellos no bajaba la fiebre. Al 4.º día lo llevé por emergencia. Al notar que no bajaba la fiebre y al ser examinado, su saturación estaba por debajo de 88, siendo internado con el diagnóstico de asma, porque había usado anteriormente salbutamol. Ahora ya está mejor, continúa con salbutamol y fluticasona. Ya baja la tos, pero en las noches aumenta. Mi consulta es si tiene algo que ver el uso de salbutamol con el diagnóstico actual. Bueno, el salbutamol es un beta-2 de acción corta que solamente libera el broncoespasmo, ¿no? No genera asma, ya sabemos eso, y no trata el asma. Si el médico que ha visto al paciente le ha indicado fluticasona como medicación preventiva, eso está bien, pero para un chiquito que tiene una crisis severa como aquel que baja la oximetría de pulso, pienso que usar un tratamiento combinado que podría usarse a partir de los 4 años podría ser mejor para evitar la cantidad de síntomas. No todos los niños que se hospitalizan, y hay que tener en cuenta eso, un niño que se hospitaliza por un broncoespasmo, que tiene asma, no es, digamos, aconsejable usar solamente corticoide inhalado y menor a dosis bajas, ¿no? El niño que se hospitaliza tiene siempre una mayor inflamación que el resto de pacientes. Y eso se podría controlar mejor con un tratamiento combinado. Bien, doctor. Nos ha llegado también por WhatsApp otra pregunta. ¿El asma es más fácil de controlar cuando el niño llega a la pubertad? El asma se va solita. El asma se va solita en la mayoría de niños, ¿no? A veces dicen, no, se fue a nadar, fue a natación, le dieron no sé qué jarabe y se le fue el asma. Le curaron así. Y yo les pregunto, ¿pero a qué edad fue eso? Cuando tenía 6, 7, 8 años. Es que el asma se va a esa edad. Se duerme realmente a esa edad. En la mayoría de niños. A veces se despierta otra vez, pero no es que digamos, se cure, ¿no? Suele dormirse. En niños grandes, si tienen asma y todavía tienen mucha asma, a veces va a depender de cómo ha sido su historia. En la pubertad, de hecho, o en la adolescencia, la frecuencia de exacerbaciones es más espaciada, pero igual hay niños que tienen asma moderada o un poco más, ¿no? Que leve, y requiere un tratamiento mayor, tiene más síntomas, pero, pero cada paciente es diferente. Bien, doctor, nos llega otra pregunta. ¿Las emociones fuertes pueden causar asma en el escolar? Las emociones, los resfríos, que es lo más frecuente, ¿ok? Los resfríos, la necesidad de, por ejemplo, el polvo, muchas cosas pueden provocar que el asma se exacerbe. Lo importante es que le den medicación preventiva. Eso es lo más importante. Bien, doctor. Nos llega otra. Está muy solicitado, doctor. La contaminación ambiental y humedad favorece la exacerbación de asma. ¿Sería recomendable el cambio del clima? ¿Ayudaría al tratamiento que usted indica?
No, muchos dicen, me lo llevo de viaje a la sierra para que se cure. No, no se va a curar yendo de viaje a la sierra. Esto, eh, lo que tienen que hacer es darle medicación preventiva. No gasten dinero en irse a otra ciudad más seca. Yo tengo pacientes que vienen de todas partes del Perú, Cusco, Huancayo, Arequipa, de Piura, de Tumbes, y tienen asma. Usen medicación preventiva, que eso es lo más importante. Doctor, por el momento no tenemos más preguntas. Le agradecemos a nombre de la Unidad del Salud por su valiosa participación en la que nos ha transmitido sus experiencias y conocimiento. Doctor, la verdad, gracias, porque es la segunda vez que está con nosotros y con toda la buena voluntad. Gracias, doctor. Felicitaciones. De nada, yo muy agradecido por la invitación. Yo aquí en el servicio de neumología soy siempre abierto a responder cualquier interrogante. Si tienen alguna duda, escríbanme al WhatsApp. Mi teléfono es 999-331166 para los colegas que necesitan algún tipo de consejo, ¿cierto? Para poder llegar. Siempre es importante compartir el conocimiento para que muchos de los pacientes se beneficien de ello. Gracias. Nos vemos. Gracias a usted, doctor. Gracias también a los participantes. Les recordamos que este tema tan interesante y todos los que presentamos quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos.